Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el doctor Héctor Turupial. Él es abogado y está realizando un planteamiento sobre cómo la sociedad civil organizada puede llevar a los sectores del país a un proceso de transición real y concreto. Para ello, él nos ha venido a explicar todos los elementos que ha desarrollado con su propuesta. Pero antes de escucharlo, quiero invitarlos para que participen en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, por favor, regálennos un like. También quiero agradecer a todos los que participan en nuestra plataforma de patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias por su apoyo y por permitir que este programa siga su curso. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Turupial, por estar con nosotros nuevamente en Sin Filtros. Hola, Mayor. Gracias por la invitación nuevamente. Un honor que me haces frente a tus oyentes y respecto a ti. Gracias. No, es bienvenido. Quisiera que nos explicara, porque tengo entendido que ya le ha dado una forma, una especie de plataforma organizada a todas las ideas que nos había comunicado en un principio, donde la sociedad civil organizada en Venezuela jugaría un rol fundamental en el proceso de transición política. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, básicamente lo que he hecho es conversar con diversos sectores sobre las ideas originariamente planteadas en tu programa. Partíamos de algunos supuestos. En primer lugar, que la presidencia interina tiene una ultraactividad hasta que termine el periodo o hasta que cese la usurpación. En segundo lugar, que por el artículo 20 del Estatuto de Transición, la Asamblea puede modificar los plazos que corresponden a los poderes públicos y entre ellos el que corresponde a ella misma para ejercer una ultraactividad más allá del 6 de diciembre. De manera que tanto la presidencia interina como la Asamblea Nacional, que son dos órganos legítimamente constituidos por el Estatuto de la Transición y uno por elección popular, podrían tener una ultraactividad hasta que cese la usurpación. Esas dos ideas fundamentales se han estado planteando junto con la incorporación de la sociedad civil a lo que sería uno de los presupuestos básicos que el Estatuto de Transición recoge. No podemos olvidar que el Estatuto de Transición hay que interpretarlo de la siguiente manera. Es un estatuto que se dicta en ejecución directa de la Constitución por el artículo 7 y por el artículo 333 constitucionales. Eso lo convierte en una legislación de emergencia, pero no en cualquier legislación de emergencia como la que pudiera dictar el presidente de la República en estados de excepción, sino en una legislación de resistencia. Es una legislación de emergencia vinculada a la resistencia frente a la opresión y frente a la desaplicación constitucional. Eso le da al estatuto un carácter jerárquicamente superior dentro del ordenamiento interno venezolano y permite que la Asamblea Nacional, por su propia disposición, pueda dictar esa legislación que se requiera para el cese de la usurpación y para la elección libre de un presidente legítimo en Venezuela. Entonces, lo que hemos estado conversando con diversos sectores de la sociedad civil, con diversas personas interesadas, es básicamente la organización de una plataforma que acompaña a la presidencia interina y que acompaña a la Asamblea Nacional en el camino hacia el cese de la usurpación por vía de la convocatoria relampagueante a una elección popular libre y sin presión y sin fraude. Y básicamente eso prevé la creación de una coalición o de un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional estaría compuesto, eso admite diversas variantes, diversas opiniones, pero estaría compuesto por representantes de las universidades nacionales, es decir, de las autoridades universitarias y de los estudiantes, que son la gran masa luchadora en todos los procesos de calle y en todos los procesos que han confrontado al régimen. Estaría compuesta por sectores, por representantes de la sociedad civil, básicamente ONG de derechos humanos y líderes populares y líderes comunales y líderes vecinales, en el número que se determine y que eso lo tenemos por allí reservado como una propuesta. Estaría conformada por líderes de las iglesias, por líderes de los sindicatos de trabajadores, representación también importante y fundamental, aunque parezca un exabrupto en ese gobierno de unidad nacional, sería la representación de los sectores militares de los cuatro componentes, que hay mucho militar descontento y mucho militar jubilado y mucho militar con experiencia.
la representación de las antiguas policías nacionales con experiencia estratégica, logística y de confrontación, es decir, la Policía Metropolitana, la antigua DICID y la antigua PTJ, representación de las academias, representación de otros gremios. Entonces, el elemento cuantitativo de esas representaciones grupales debería definirse entre los líderes que asuman este riesgo y esta labor patriótica de conformar el gobierno de unidad nacional. Lo conformado ese gobierno de unidad nacional, básicamente que acompañe, repito, a la Asamblea y a la presidencia interina, deberá producirse un proceso inmediatamente relampagueante de convocatoria a una elección nacional, de designación de las autoridades regionales y nacionales electorales, con la data que tienen algunas organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones civiles y ONG, y proceder entonces a convocar a esa elección y a celebrarla en los lugares que se designen desde el punto de vista regional y desde el punto de vista estatal y municipal, que perfectamente pudieran ser lugares usualmente utilizados para los procesos electorales. Eso va a traer una gran crisis, una gran confrontación frente al régimen, pero no hay otra manera de iniciar el proceso de cese de la usurpación y el camino doloroso de la transición. El que crea que aquí podemos pasar a una transición e iniciar ese puente y cruzar ese puente sin sangre, sudor y lágrimas, está muy equivocado y está viendo fuera de foco. Entonces, eso ha sido un poco el proceso que hemos conversado, que hemos mantenido con diversas personas interesadas que nos han consultado, que nos han hecho el honor de querer escucharnos y sobre todo preguntar cuál sería el sustento constitucional de ese proceso. Y repito, el sustento constitucional está claro, es una legislación de emergencia, pero no solo de emergencia, sino de resistencia para el cese de la usurpación, donde lo que falta es básicamente la conformación de un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional sí es importante, aunque me parezca contradictorio, debe ser de amplia base, es decir, deben estar representados todos los sectores posibles de actuación y de influencia en la sociedad civil. Eso es un poco las Sí, ideas ahora que bien, doctor. aquí públicamente. Sí, en la medida en que han transcurrido los días desde la presentación de aquellas ideas en este programa, también han transcurrido muchísimos problemas que van relacionados con la posición de la comunidad internacional sobre las elecciones convocadas por el régimen de Maduro para diciembre del 2020. También se han venido presentando disfunciones en el llamado gobierno interino y en la Asamblea Nacional. Se discute qué es lo que va a ocurrir ciertamente en el próximo mes de enero del 2020, porque no hay una claridad sobre lo que viene y particularmente sobre la voluntad política de muchos sectores de la oposición para mantener una línea unificada en función de un proyecto de transición. Todo esto con una especie de variación en relación a los apoyos internacionales motivado a los cambios en la geopolítica y también a los probables cambios que se puedan dar en algunos países por las elecciones que están planteadas. Sí, señor. Sí, el tema es que no va a haber un acuerdo político unánime entre los factores de oposición política y partidista que confluyen en la Asamblea, ni lo va a haber probablemente entre los líderes políticos que representan esos partidos. Yo creo que aquí la sociedad civil debe de alguna manera presionar a través de sus líderes naturales a los partidos y a los líderes políticos para que de alguna forma nos organicemos y discutamos estas ideas a la brevedad, a ver si es posible de aquí a lo que queda de diciembre la implementación o la ejecución de la conformación de ese gobierno de unidad nacional. Yo creo que la única manera de superar esta atomización, este proceso de dispersión, de contradicción, de dialéctica y de retórica entre los miembros de la oposición, es básicamente darle un sustrato superior, que sería la conformación de ese gobierno de unidad nacional, un gobierno colegiado que esté cualitativamente por encima de la presidencia interina en esta situación de emergencia y resistencia, en coordinación con la Asamblea, y que sea el que tome las decisiones que haya de ejecutar el presidente y que haya de cumplir legislativamente la Asamblea. Eso debe ser un reconocimiento excepcional que se le da a un órgano excepcional de transición si queremos realmente superar la dispersión en la que estamos en este momento. Yo creo que la comunidad internacional vería con
con ojos por lo menos interesados, la conformación de ese gobierno de unidad nacional, acompañado de la presidencia interina y de la Asamblea Nacional. Pero si no intentamos, no lo vamos a averiguar jamás. Si nos quedamos en la mera retórica de las elecciones y quedamos en el juego de la trampa del régimen, que básicamente es llevarnos a discutir las postulaciones para la Asamblea, las divisiones entre los partidos, quiénes deben ser candidatos, el tema de si se cesa Guaidó a la presidencia interina o no. Si caemos en esos trapos rojos y no tenemos una línea directa azul hacia la conformación del gobierno de unidad nacional, no vamos a avanzar un solo paso y en enero tenemos una nueva asamblea, tenemos diluida ya la presidencia interina y tenemos un régimen todavía aún más aferrado al poder después de haberse tambaleado como se tambaleó en estos últimos 2 años. Hay también que tomar en cuenta el aspecto de la organización de la sociedad civil. Hay algunas ONG que trabajan en función de estos principios democráticos, hay otras que no, que tienen otros objetivos, pero ¿de qué manera se puede organizar a la sociedad civil? A todos los grupos o sectores que deseen participar de alguna manera sin restricciones en este proceso que usted está planteando. Mira, yo pienso que hay que buscar un factor aglutinante, un liderazgo aglutinante que muy bien pudiera ser el que corresponde a las universidades. Creo que las universidades, las autoridades universitarias y los líderes universitarios jóvenes pueden constituirse en ese factor de aglutinación a partir del cual concéntricamente se aglutinen y se circunscriban las ONG, las asociaciones civiles y los miembros organizados de la sociedad civil. La gran pregunta química en esto, porque no existe una fórmula precisa, es cuál factor aglutina, qué liderazgo puede aglutinar, porque como te decía en la entrevista pasada, estamos sometidos a un proceso de nihilismo político, nadie cree en nada, nadie cree en la Constitución, nadie cree en ningún líder, nadie cree en ninguna salida, nadie cree en ninguna elección, nadie cree en la calle, y frente a esa pared nihilista que tenemos enfrente, hay que intentar conseguir cuál puede ser la organización, la institución o el conjunto de personas que más magnetismo ejercen sobre la población y de utilizarlo como factor aglutinante. Y mi modesta idea es que las universidades nacionales, si deciden asumir ese rol por la efervescencia que la juventud venezolana ha demostrado en sus luchas de calle, en su confrontación con el régimen, pueden ser un factor aglutinante de esas ONG, de esas asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad civil. Sumado a las universidades, algunos líderes rectorales, algunos líderes universitarios, algunos líderes de la sociedad civil, que se pongan de acuerdo y efectivamente hagan un llamado general con una terna, con una propuesta para la organización, para la lucha que debería venir de aquí a diciembre. Y en relación a la participación o probable participación de la Iglesia Católica, ¿qué nos puede decir? ¿Ustedes han tenido algún contacto con ellos? No, yo directamente no he tenido contacto con la iglesia. Tengo personas vinculadas conmigo que sí lo han tenido. La iglesia está de acuerdo en varias cosas, aparentemente. La iglesia está de acuerdo en que este gobierno es un gobierno que viola principios democráticos, que viola el derecho a la democracia, es un gobierno de corte totalitario, es un gobierno que no respeta ni con la excusa de su populismo los derechos y las garantías fundamentales del pueblo. Es un gobierno frente al cual proceden manifestaciones del derecho a la resistencia frente a la tendencia totalitaria. Y la iglesia, por lo que he entendido de esas conversaciones que se han sostenido con algunos miembros de la iglesia, de las iglesias, estaría dispuesta a aconsejar y acompañar un movimiento de recuperación y de rescate de la democracia. No sé si incorporándose el gobierno al gobierno de unidad nacional, pero sí están haciendo actos de presencia y ayudando con su firme y clarísima orientación de siempre. Hay un grupo de venezolanos que ha planteado justamente que se deben buscar algún tipo de salidas debido a la enorme tragedia humanitaria que está viviendo Venezuela. Sin embargo, también hemos observado que hay una especie de debilitamiento de algún liderazgo de la oposición. ¿Hasta qué punto el actual liderazgo y la actual oposición sería capaz de llevar a cabo un proceso de transición? Yo creo que lamentablemente el actual liderazgo opositor no se encuentra investido de la legitimidad suficiente para llevar un proceso transicional. Creo que nos hizo mucho daño este último año y medio de
acciones que intentaron invocar el principio R2P, responsabilidad to protect, que quizás lo hicieron precipitada o equivocada o apresuradamente o sencillamente con no todo el éxito que se esperaba frente a la Organización de las Naciones Unidas. Creo que la gente está cansada de las contradicciones y de los debates retóricos entre los líderes de la oposición, pero no podemos prescindir de ellos. Ellos, yo creo, y en eso soy muy respetuoso, tienen cada uno su mérito y su demérito, pero es el mérito y el demérito de quienes han estado en primera línea también durante mucho tiempo, y que como todos somos susceptibles de cometer errores. Yo no creo que ninguno de los grandes líderes de la oposición pueda ser acusado de ser un líder traidor al pueblo, a la sociedad venezolana. Creo que ha habido errores, creo que ha habido gente alrededor de esos líderes que han sido tocadas por el régimen, que ha habido defecciones. Creo que ha habido alrededor de esas personas, y sobre todo de dos líderes en particular, gente que se aprovechó de la crisis humanitaria, de la crisis dentro de la crisis humanitaria en el momento en que esta se produjo, pero creo que es necesario ponerse de acuerdo y es necesario incorporarlo, es necesario incorporar a los partidos y a los líderes de la oposición a este gran gobierno de unidad nacional. No debemos prescindir de ellos, igual que no debemos prescindir de los viejos líderes políticos que de alguna manera vienen a estar en la cola de ese gobierno de unidad nacional, como parte activa, consejera de lo que podría hacerse. Pero yo creo que la médula, el núcleo, el centro nucleico de ese gobierno de unidad nacional debe ser básicamente la sociedad civil, los jóvenes y las representantes de la sociedad civil y de la ONG venezolana. Es lo que hemos estado conversando y hay disposición a incorporarse y a hacer esa representación, aun con el riesgo que significa la confrontación directa a un gobierno de unidad nacional que se instalaría en una sede estratégica y en un tiempo relampagueante debería convocar elecciones, debería elegir un presidente y debería instalar un gobierno de transición definitivamente confrontador con este gobierno legítimo que tenemos en Venezuela. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haberle planteado estas ideas a Sin Filtros. Bueno, Maybor, te agradezco a ti, estoy a tu orden y cualquier cosa, seguimos trabajando y seguimos conversando. Quiero darle las gracias a todos ustedes también por haber participado en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. También queremos agradecerle a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Sin ustedes no sería posible Sin Filtros. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Doctor, muchísimas gracias. Maybor, muchas gracias, honrado.